Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de encordados. Bueno, pues vamos a ver cómo pasar la cuerda de escalada por una reunión cerrada. Y lo vamos a hacer según el manual de Petzl. Y además, después de eso, vamos a pasar la cuerda utilizando cinta de escalada. La diferencia básicamente entre las dos modalidades es que, según el manual de Petzl, siempre llevas una vaga de anclaje y siempre llevas un mosquetón de seguridad. Y si vamos a utilizar las cintas de escalada, obviamente pues no hemos ido con esa vaga de anclaje. No obstante, sí que vamos a subir un mosquetón de seguridad. Las reuniones que son cerradas son más duraderas que las reuniones que son con un mosquetón, y en otras ocasiones los gatillos están en oposición y tiene dos mosquetones. Aquí tenemos una reunión en V con dos puntos de anclaje, y también es muy común que haya reuniones pues que estén en línea también con dos puntos de anclaje. En lo que sí se van a aparecer va a ser en un anillo de acero que va a estar perpendicular a la pared. En este caso, pues si os fijáis, hay un anillo que queda paralelo a la pared y luego un segundo anillo que queda perpendicular a la pared. Y esto es porque de esta manera pasamos la cuerda y no queda pinzada entre el anillo y la pared. Bueno, pues vamos a ver cómo hacerlo, y además os voy a comentar una serie de patrones de seguridad que son muy importantes. Bueno, pues aquí tengo el arnés, tengo la vaga de anclaje, tengo un mosquetón de seguridad y voy a hacer la maniobra tal cual es diseñada por Petzl. Lo primero que vamos a hacer va a ser anclarnos con nuestra vaga de anclaje. Una vez que estamos anclados con la vaga de anclaje, pues con la cuerda lo que voy a hacer va a ser doblarla y la voy a pasar por el anillo para el descuelgue. Una vez que la he pasado ese bucle, pues voy a hacer un nudo de 8. Le conecto un mosquetón de seguridad y lo voy a conectar al anillo ventral. Cierro el mosquetón y ahora voy a quitarme el nudo con el cual pues he subido escalando. Desconecto el nudo y termino de pasar la cuerda. Bueno, pues aquí hay una modalidad en la cual pues ya me puede descender la persona que me está asegurando. Tenemos que tener en cuenta que yo estoy subiendo y las cintas que he utilizado para subir pues están pasadas por la cuerda. Bueno, pues le puedo decir que me baje, pero antes de decirle que me baje, con una cinta voy a reasegurar al nudo de 8 y al anillo ventral. Bueno, pues digo que me tense el asegurador, quito el mosquetón de seguridad, me lo conecto y comienza a bajarme. Misma situación, el acceso a la reunión es fácil, pues lo primero que hago cuando llego, pues pongo la vaga de anclaje, la cierro. Voy escalando de primero, con lo cual las cintas que he colocado debajo pues también las tengo de seguridad. Y ahora lo que voy a hacer pues va a ser un cálculo de cuerda, más o menos, que va a ser el que yo voy a pasar por la argolla. Y aquí voy a hacer un nudo de 8. Una vez que hemos conectado con un nudo de 8 con el mosquetón de seguridad al anillo ventral del arnés, pues deshago el nudo con el que he estado escalando. Pues lo deshago y ahora la paso por el anillo cerrado de la reunión. Hago el nudo de 8 y me lo comienzo a pasar por el arnés. Ya he terminado el nudo y ahora pues lo que voy a hacer va a ser quitar el mosquetón de seguridad y deshago el nudo de 8. Bueno, pues me tensa el asegurador y quito la vaga de anclaje y le digo que me baje.
esta maniobra, la maniobra número 2, me ha parecido que es una maniobra de lo más inteligente, o sea, una maniobra que es muy interesante. Algunos se preguntarán, bueno, pues, ¿cómo puede ser que en un momento de la maniobra, pues yo me quede de un mosquetón de seguridad con la cuerda y solamente con la vaga de anclaje de la reunión? Pero vamos a hacernos otra pregunta. Si yo viniera rapelando de arriba y me encontrara esta reunión y voy a continuar rapelando, pues lo que hago es autoasegurarme a la reunión, dejar la cuerda, recoger la cuerda, pasarla por aquí y continuar rapelando. Mientras esto sea una vaga de anclaje homologada o con cuerda que está bien, cuerda mínimo de 9 milímetros de sección, cuerda dinámica y en buen estado, pues mientras yo tenga una vaga de anclaje pues con esas características no pasa nada malo, porque cuando vienes rapelando prácticamente te queda igual. Bueno, pues esta maniobra a mí me ha parecido muy rápida, muy inteligente. Evitas tener que hacer un bucle, un doblez en la cuerda para pasarlo por el anillo, y en ocasiones pues no siempre estos anillos son grandes o las cuerdas son tan maleables como para pasarlo con facilidad. Ahora bien, vamos a ser un poquito más realistas. En ocasiones la llegada a la reunión no es tan fácil y en muchas más ocasiones los escaladores prescinden de llevar una vaga de anclaje para quitar peso y encadenar esos proyectos que ellos tienen en mente. Entonces vamos a ver qué particularidades puede haber en ese tipo de escalada cuando no llevas la vaga de anclaje. ¿Qué procedimientos de seguridad tenemos que tener en cuenta para hacer estas cosas? Bueno, pues me voy a dejar la vaga de anclaje, vamos a pensar que no la llevo. Bueno, pues en ocasiones tú estás escalando una vía, tu proyecto, que puede ser 6B, 6A, 7A, 8A, da igual, es tu proyecto. Y resulta que la llegada a la cadena no es una llegada pues limpia, hay que seguir escalando e incluso chapar la cadena pues a veces es una gran dificultad porque ya llegas cansado y la continuidad de la vía pues todavía permanece justamente en el momento en el que tienes que pasar la cuerda por la cadena. ¿Qué ocurre? Tú estás en una posición precaria, estás ya agonizando, sabes que vas a encadenar, sacas tu cinta de escalada, la pasas pues por donde buenamente puedes, pues vamos a pasarla por el lugar que debe ser, por el centro de la reunión. Voy con la cuerda, chapo y ahora ya sí grito, ¡ah!, he encadenado la vía, ¿vale? Y ahora me van a bajar. ¿Cómo me van a descolgar? Pues de una cinta no me descuelgan, tengo que poner otra cinta más. Esto suele ser muy habitual. Bueno, pues me recupero con la cuerda, le digo al asegurador que tense, cojo otra cinta y la coloco con las aperturas en oposición. La conecto a la cuerda y me baja hasta abajo. Bueno, pues de esta manera sí puede descolgarme. De una cinta no, pero de dos sí. Y el siguiente en escalar, lo que se va a encontrar cuando llega aquí arriba son estas dos cintas. Y es muy probable que el escalador que también quiere encadenar esa vía, pues suba ya sin nada, sin nada. Si acaso con un mosquetón de seguridad. Hay que subir por lo menos con un mosquetón de seguridad, que es que ahora ya algunos son tan pequeñitos y pesan tan poco que no pasa nada por llevar un mosquetón de seguridad. En ocasiones pues igual sube una cinta o dos pues por si te hiciera falta, pero por lo general no se sube una vaga de anclaje, como pues otras personas pues tampoco llevan casco haciendo escalada deportiva. Bueno, en fin, yo reconozco que si el proyecto me interesa y quiero encadenar, pues tampoco llevo la vaga de anclaje, porque me suele hacer bulto en el anillo ventral y bueno, pues me gusta ir cuanto más ligero mejor. Bueno, pues ahora sube escalando el segundo escalador, colocando las cintas y se encuentra
las dos cintas que su compañero ha dejado en la reunión. Bueno, pues llega también con dificultad y elige primero la de abajo, chapa, ya está tranquilo, ya ha encadenado la vía y ahora le dice a su compañero que le tense. Coge el mosquetón que estaba en la parte de arriba, lo conecta a la cinta que tiene tensión y lo conecta al anillo ventral de su arnés. Bueno, pues ya está conectado a la reunión mediante dos cintas de escalada. Y además recordar que ha subido de primero y las cintas que están abajo están puestas y el asegurador pues no le ha soltado, todavía sigue con él. Vamos a hacerlo con la modalidad 1. Significa que vamos a doblar la cuerda y la vamos a pasar por el anillo de la reunión. Hacemos el 8 y lo conectamos al arnés y lo hacemos pues como lo hemos visto cuando llevaba la vaga de anclaje, que equivale a esto. Pero en este caso la diferencia es que esto no es una vaga de anclaje, son unos mosquetones que sí que mantenemos una tensión y no se va a romper ni va a pasar nada de eso. En este caso no vamos a utilizar la modalidad 2 de Petzl, que consiste en hacemos un 8 aquí, pasamos un mosquetón de seguridad por el anillo ventral y cerramos el mosquetón. ¿Y ahora qué hacemos? Pues lo que hacemos va a ser desconectar o deshacer el nudo con el que hemos estado escalando, pero en este caso fijaros que aunque el anillo ventral pues tiene el mosquetón de seguridad y tengo el 8 hecho de cualquier forma, bueno, da igual, aunque lo tengo conectado así y las cintas de escalada pues están puestas, en el caso de que ocurriera cualquier desatino, pues ahora me caigo y sin embargo la caída o la retención de esa caída que me van a hacer pues la cinta de escalada que tengo puesta debajo, la última que he puesto, tener en cuenta que vamos a tener un factor de caída, vamos a caer de primero sobre un mosquetón y sobre el anillo ventral, y eso pues en principio no debería de ocurrir. Bueno, pues vamos a volver al punto anterior y vamos a ver otra modalidad. Estoy escalando de primero, he puesto todas las cintas, este es mi proyecto y estoy llegando a la reunión, paso la primera cinta, paso la cuerda, ya digo, ah, bien, he encadenado y tal, con mucha efusividad. Vale, pues ya he encadenado, ahora le digo al que me está asegurando que me tense un poquito y voy a pasar pues la segunda cinta y la voy a pasar por la cuerda. Y ahora le pregunto, ¿vas a subir de primero o subes en torro? Y dice, voy a subir en torro desmontando la vía. Entonces lo que voy a hacer es volver a asegurarme con la cinta de escalada, la conecto al arnés y ahora voy a preparar la reunión para el top rope. Voy a poner un mosquetón de seguridad a la argolla que está paralela a la pared y de esta manera pues al pasar el mosquetón va a quedar perpendicular y la cuerda va a pasar pues muchísimo mejor. Bueno, pues abro el mosquetón, paso la cuerda y ahora le voy a decir al compañero que me tense un poquito y una vez que me ha tensado y quedan libres las cintas de escalada con las que estaba asegurado, bueno, pues lo que voy a hacer va a ser pasarlas por la cadena de la reunión, por unos eslabones, y en el caso de que sea una reunión lineal, pues lo voy a hacer así. Este tipo de reunión en V no es muy común que se vea en escalada, pero bueno, pues al ser una reunión en V y ya que tengo las dos cintas de escalada aquí, pues lo que voy a hacer
va a ser conectar las dos. Quizás sea un poco exagerado, pero la verdad es que no me lleva ni 3 segundos conectar la segunda cinta de escalada. Después voy a grabar unos vídeos en los cuales pues voy a hacerlo con distintos tipos de descuelgue, y entre ellos un descuelgue lineal que no he podido ponerlo porque me faltan aquí agujeros. Bueno, pues ahora ya sí que le puedo decir al compañero que me baje hasta el suelo. ¿Y por qué cambiamos el sistema de descuelgue con dos cintas de escalada que están en oposición, que sí me puede bajar al suelo, a este otro sistema para hacer un top rope? Bueno, pues cuando yo bajo en un descuelgue en el cual pues no voy a tener ningún tipo de movimientos extraños, simplemente me voy a dejar descolgar hasta el suelo, pues lo puedo hacer de dos cintas de escalada en oposición, que no hay ningún problema en principio. Pero si voy a hacer un top rope, significa que la cuerda por la reunión va a ir libre, puede ser que me caiga, puede ser que haga algún tipo de movimiento extraño, forzando algún paso, y entonces estos movimientos que hace la cuerda en la reunión pues podrían considerarse como movimientos descontrolados sobre un material que no tiene una seguridad que evite una apertura accidental de los mosquetones. Y además pues evitamos también el desgaste de la argolla principal en la cual pues nos descolgamos una vez que hemos terminado de escalar en esa vía. Ahora al compañero le digo que me baje para que pueda subir en top rope hasta llegar a la reunión. Así que me baja, me baja, me baja. Y ahora pues yo soy el que está subiendo en top rope. Bueno, pues como precaución podía haber puesto en el último anclaje de la vía de escalada, podía haber puesto una cinta de escalar y haber conectado la cuerda con la cual pues me está asegurando el compañero. Pero por lo general no tenemos ese tipo de precauciones y vamos a pensar que esa cinta no está puesta. Esa cinta lo que evitaría es que no estoy completamente solo colgando ahora mismo de estos puntos, sino que abajo en el último anclaje, punto de seguro, pues hay una cinta de escalada y por lo menos pues me puede permitir equivocarme aquí. Bueno, pues una vez que he llegado a esta posición pues le voy a decir que me tense, voy a coger una de las cintas de escalada, la voy a pasar por la argolla y voy a coger la otra cinta de escalada, la voy a conectar a mi anillo ventral, de tal forma en la que ya estoy asegurado a la reunión y pasada la cuerda por el mosquetón de seguridad. ¿Qué es lo que no debemos hacer con este tipo de configuración? Bueno, pues vamos a pensar que lo vamos a hacer con la modalidad 2 y que cojo esta cuerda, hago aquí un nudo de 8 y me lo conecto al anillo ventral. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues que en el momento en el que yo quito la cuerda de escalada, fijaros bien que aquí realmente lo que estoy es conectado a la reunión con dos cintas de escalada, con una cuerda que va a la persona que me está asegurando, sin ningún tipo de seguro intermedio. ¿Y cómo podríamos haberlo hecho con un pelín más de seguridad? Pues en vez de haber hecho el nudo de 8 aquí, como lo he hecho antes, pues me voy a venir aquí a este otro lado, aquí voy a hacer el nudo de 8 y lo voy a conectar al mosquetón de seguridad, que también lo conecto al anillo ventral del arnés. Y ahora ya sí que puedo deshacer el nudo de escalada porque sigo conectado a este punto y lo voy a pasar por el anillo cerrado de acero de la reunión y me vuelvo a conectar la cuerda a los dos puntos de anclaje del arnés. Bueno, y ahora ya sí, pues podemos desmontarlo todo.
quito el mosquetón de seguridad que tengo en el arnés, deshago el nudo de 8, lo recupero de todo el sistema y ahora pues le digo al asegurador que me suba un poquito, que libere peso, quito los mosquetones de escalada que me han servido pues de vaga de anclaje improvisada y quito el mosquetón de seguridad y ahora ya sí el asegurador pues me puede descender hasta el suelo. En resumen, hemos visto el procedimiento de Petzl para pasar la cuerda por una reunión cerrada con una vaga de anclaje. Pero hay que ser realista y hay que entender que no todo el mundo lleva la vaga de anclaje, aunque la tenga. No la lleva pues porque quiere encadenar la vía, quiere subir con el menor peso posible y utiliza 2 cintas de escalada. Y siempre y cuando haya tensión, no te levantes de la cinta de escalada para liberar peso ni hacer nada extraño, sino que siempre tienes tu tensión y la cuerda jamás la dejas directa, sin ningún tipo de seguro intermedio, jamás la dejas directa con el asegurador, pues en principio no tiene que haber ningún problema. Por lo general, los accidentes que tienen que ver con un fallo en escalada, en este tipo de maniobras o del material, bueno, pues esos fallos son errores humanos. No hay fallo de que se ha abierto una cinta de escalada, no hay fallo de que se ha partido una vaga de anclaje, no hay fallo de que se ha roto un mosquetón o la propia reunión de repente se ha caído entera. No hay fallos de eso. Los fallos que hay son fallos humanos, porque es un procedimiento que para las personas más experimentadas es repetitivo. Y es un procedimiento que para las personas que se están iniciando es un poco de embrollo, se lían. Y lo que jamás tenemos que dejar es que una persona principiante, aunque le hayamos dado unas nociones abajo y veamos que lo hace bien, pues luego lo tiene que hacer a 30 metros de altura. Y si falla, se cae de 30 metros al suelo. No hay más. Las personas principiantes que les montamos un tow rope, que le dejamos ese mosquetón de seguridad ahí bien cerrado para que ellos puedan ensayar sus pasos y estar con tranquilidad. Bueno, pues a esas personas no les vamos a dejar la responsabilidad de pasar la cuerda por una reunión cerrada. Poco a poco estos escaladores principiantes irán desarrollando pues distintas destrezas para deshacer nudos cada vez con más facilidad, para comprender cuando un nudo está mal hecho, para entender en qué momento pues se han quedado con la cuerda sin ningún tipo de seguro por medio, e irán adquiriendo estos hábitos de seguridad en la escalada, pues que con el tiempo pues muchas personas ya tienen interiorizado. Lo que vamos a hacer va a ser bajarlas hasta el suelo y nosotros subir de nuevo en tow rope, subimos arriba y terminamos de pasar la cuerda por la reunión y recuperamos ese mosquetón. Hay que contextualizar todo lo que vemos en internet, incluso este vídeo. Todos los vídeos que vemos o las fotografías que vemos hay que darle un contexto y hay que explicar ciertas cosas. En vídeo tutorial es muy difícil que haya un vídeo tutorial completo sin que haya detalles pues que por lo que sea se te han olvidado o te pasen por alto. En el caso de la fotografía de Petzl, pues están pasando la cuerda por una reunión cerrada con el material apropiado para hacerlo. Y eso, si no te lo explican bien, puede ser que te dé a ti a entender que 2 cintas de escalada también puede ser similar a una vaga de anclaje. Y no lo es. Y puede ser que cometas el error que subiendo en top rope o recuperando las cintas haya un momento en el cual tienes la cuerda directa con el asegurador y estás conectado a la reunión de escalada solamente con 2 cintas de escalada. Bueno, pues hay que saber contextualizar todo y saber que a toda regla pues siempre hay excepciones. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, comparte, suscríbete al canal y muy importante, ve a Encordado Formación y suscríbete al aula abierta, que habrá sorpresas para ti en Encordado Formación. ¡Hasta luego!